Buenos días a todos, buena mañana, bueno, feliz día del amigo, todos los amigos, feliz día Carlos. ¿Qué tal? Buen día. De tantos años de conocernos, yo te considero un amigo. Carlos, tenemos esta, creo que es la tercera edición de este ciclo de charlas de economía, pero más que de economía, de contexto económico, me gusta llamarlo así. Un poco de microeconomía y un poco de macro para darle contexto a nuestros negocios y poder entender un poco dónde estamos parados y las expectativas de lo que se viene. La verdad que el ciclo me parece que empezó justo con un aceleramiento de cambios que empezó a haber en el gobierno y de sucesos que empezó a haber en el gobierno, así que nos sirve ya casi que mensualmente, medio que nos queda corto. Porque la verdad que los cambios que hay ameritan casi una charla más frecuente, pero bueno, por ahora vamos a seguir así mensualmente. Hubo cambio de ministro de Economía desde la última charla, que siempre dijimos que era un tema para tener en cuenta y una alarma a prender, así que ahora vamos a esperar que nos cuentes vos a ver tu opinión al respecto. Hubo aceleración en las devaluaciones, hubo movimientos, disputas políticas internas del gobierno. Así que bueno, para charlar sobre todo esto tenemos al licenciado Carlos Egiaro, es economista, es director del Banco de Córdoba, es asesor de muchísimas empresas, camina muchísimo el país, reuniéndose. Ahora, por suerte, me imagino que caminas un poco menos gracias a la tecnología, pero tenías ese Corolla que le hacías kilómetros y kilómetros antes de la pandemia. Digamos, a mí particularmente me gusta el asesoramiento de Carlos porque está basado mucho en su análisis, pero mucho también en el contacto con las empresas, en el contacto con los miembros de la economía real, con lo cual siempre es un análisis y una opinión bien realista. Obviamente nadie tiene la bola de cristal, nadie predice el futuro, pero por lo menos un poco de contexto nos ayuda a tomar decisiones en estos momentos tan complicados, llamémosle. Bueno, Carlos, el micrófono es todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y decías, Wenceslao, del tema de cómo uno se mueve. Ayer, particularmente, y lo pongo como introducción, tuvimos una reunión en Esperanza con los industriales de Esperanza, dentro del SICAE, que es la organización institucional que los nuclea, y era llamativo ver precisamente la disparidad de posiciones también de los industriales en Esperanza, en términos de que algunos rescataban, por supuesto, la recuperación de la actividad con datos objetivos de la Unión Industrial Argentina, en términos de la variación interanual y de cómo el sector está recuperándose, incluso para posicionarse en una situación prepandemia en varios de los segmentos productivos, mientras que otros empresarios se quejaban amargamente de la falta de insumos, se quejaban de los aumentos de los costos de producción, se quejaban de la situación que está planteada, ¿no es cierto?, en términos de, sobre todo, de las cadenas de provisión de insumos y las dificultades que existen. De tal manera que es cierto que estamos frente a una situación que no es homogénea en términos de los distintos sectores productivos, y cada quien está viendo un partido distinto en este contexto, algunos mirando algún proceso de recuperación que es evidente en amplios segmentos productivos, y otros poniendo foco en las crecientes dificultades que están planteadas para la provisión de insumos, los costos, la brecha cambiaria y todo lo que eso expresa. Bueno, vamos a empezar como hemos hecho otras veces, comenzando por el tema internacional. Vamos a rescatar algunas cuestiones y algún cambio que se ha producido a nivel de los mercados globales, y particularmente mirando granos, harinas y aceites, los precios en Chicago, y la lectura que podemos tener en este sentido, y después pasamos a mirar las variables de la economía argentina, y como vos decías, Wenceslao, todo lo que ha pasado este último mes, los cambios y los no cambios, en realidad, porque Silvina Batakis ha terminado siendo más ortodoxa de lo que era Martín Guzmán, pero en ese punto vamos a repasar las dificultades que están enfrentando la gestión económica del gobierno argentino, ¿no? Bueno, vamos a subir aquí a la pantalla, creo que estamos bien acá, para compartir estas imágenes. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, en la reunión pasada mirábamos este combo, ¿no? Y quiero plantearlo
con un ejemplo concreto de algo que nos ocurrió la semana pasada aquí desde el estudio, porque entre los proyectos de inversión que hacemos hay un proyecto muy interesante que estamos llevando adelante con el gobierno de La Pampa sobre una planta de avena arrollada, y se va confirmando que vamos a armar este proyecto para una cooperativa. Y resulta que en el armado del proyecto de prefactibilidad había unos presupuestos de compras de equipamientos que estaban planteados en Europa, particularmente algunos equipos. Entonces llamamos a la empresa francesa que nos había pasado el presupuesto en febrero, para que nos actualizara el presupuesto, porque ya el proyecto se va a llevar adelante. Y nos encontramos con que la empresa francesa nos pasó un presupuesto nuevamente, un 30%, con un 30% de aumento con respecto a febrero. Estamos hablando del precio en Europa, no en la Argentina. Entonces, por supuesto, llamamos a la empresa, le dijimos, ¿cómo es esto? ¿Me pasaste en febrero un presupuesto y ahora me pasas un presupuesto 30% más alto? ¿Qué te pasa? Y la empresa francesa nos dijo, lo que pasa es que subió el precio del acero inoxidable, subió el precio de la energía, no sabemos dónde estamos parados. Parecía la respuesta de un empresario argentino, ¿puede ser? Ahora, digo, esto hay que ponerlo también en contexto para interpretar lo que evidentemente está ocurriendo en una parte importante de los países del mundo, y particularmente la situación europea y también la situación norteamericana. Porque está claro que se está viviendo un contexto a nivel internacional que de alguna manera ratifica la lectura que está en esta imagen, que es un texto del Fondo Monetario del mes pasado, que ya lo habíamos citado con ustedes, diciendo el mundo enfrenta la mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Que yo he dicho en una reunión anterior, me parece un tanto exagerado, digamos, el argumento. Sin embargo, el Banco Mundial sacó otro documento hace 15 días, más o menos con el mismo mensaje, diciendo, la verdad, la economía mundial está viviendo una situación inédita que no se veía desde hace unos 40 años, que en parte está vinculado al conflicto entre Ucrania y Rusia, es un condimento de la situación, pero en realidad está planteado básicamente desde un escenario inflacionario y todos los problemas en las cadenas de suministro post-COVID, que continúan afectando a una parte sustancial de la economía mundial, y en ese contexto un escenario de desaceleración de la economía internacional por las subas de tasas de interés que estamos viendo en los Estados Unidos, y también por las subas de tasas de interés que están planteados particularmente en Europa, y que expresan una lectura, como decíamos recién, en este punto cuarto, de desaceleración de la economía mundial. Ahora, acá no hay ninguna novedad con respecto a lo que veníamos charlando en reuniones anteriores, pero repasemos la situación de las tasas de interés en los Estados Unidos y la inflación. Aquí tenemos en este gráfico la inflación de Estados Unidos, donde vemos que la posición anualizada nos da a junio el 9,1%. Yo sinceramente creo que es altamente probable, que nos encontremos en los próximos meses con que la inflación anualizada en los Estados Unidos se sitúa en 2 dígitos. Se va a situar en 2 dígitos. Yo creo que es altamente probable que eso ocurra, con lo cual vamos a ver a las autoridades monetarias norteamericanas continuar con el proceso de aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. Como hemos dicho en otras oportunidades con ustedes, no es lo mismo que aumente la tasa de interés de Estados Unidos a que lo haga Tanzania, ¿está bien? Y en ese punto queda claro que hay un efecto global en esta decisión que está vinculado a un fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas del mundo, más allá de los vaivenes que puede haber de una semana a la otra, y en ese plano es una señal de debilidad sobre los precios de los commodities. De esto obviamente habíamos hablado con ustedes en otras oportunidades, en las oportunidades anteriores, y planteábamos efectivamente que había en Chicago un combo de factores alcistas y bajistas, pero que teníamos la expectativa de que algunos de los factores que se planteaban como alcistas, como el tema de la guerra y la cuestión del desabastecimiento, en algún momento podían darse vuelta. Cuando miramos en las últimas 2 semanas particularmente la caída adicional de los precios de granos, harinas y aceites en Chicago a nivel global, prácticamente para todos los commodities, hay que sumar esta lectura que teníamos, en el sentido de que los factores bajistas en el mercado internacional, como el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que envía una señal
de disminución de precios en Chicago, el enfriamiento de la economía mundial, que ya no es una hipótesis. Está claro que vamos a un escenario de enfriamiento de la economía mundial en el segundo semestre de este año, y los factores alcistas que decíamos podían darse vuelta. Podían darse vuelta. Una parte de la explicación de las bajas que hemos visto en Chicago desde la semana pasada tienen una vinculación con todo el ruido de la guerra, en el sentido de que pareciera que la intermediación que ha efectuado Turquía entre Ucrania y Rusia para intentar que pueda salir parte de la producción ucraniana que no ha salido al mercado mundial. Desde la semana pasada se está hablando que esta intermediación está generando un efecto que puede ser positivo para estos países, por supuesto, pero en realidad, si efectivamente esta intermediación turca permite que pueda salir una parte de la producción ucraniana que ha quedado bloqueada, obviamente estamos hablando entonces de que este factor alcista que jugó en términos de los últimos meses se da vuelta. Y el mercado mundial está mirando esta hipótesis porque hay más de 20 millones de toneladas de granos en Ucrania que quedaron bloqueados de la campaña pasada también, y que por lo tanto no pudieron salir al mercado internacional. En los próximos días vamos a saber si esta hipótesis es correcta o no, pero de todas maneras está claro que está sobre la mesa. Y el otro punto importante tenía que ver obviamente con los riesgos climáticos y los bajos niveles de stock que tenemos. Y acá se ha producido un cambio en relación a cómo veníamos mirando la situación de los precios internacionales para un producto particularmente, que es el caso del maíz. Porque este es el cambio del precio del aceite de girasol en Rotterdam. Cuando ustedes ven la baja, igualmente, por supuesto, el precio de girasol sigue siendo fantástico, más allá de las bajas, y por más que haya un acuerdo entre Ucrania y Rusia y la guerra se descomprime, igualmente de cara a la próxima campaña argentina, quienes hagan girasol, quienes puedan hacerlo, van a seguir teniendo precios por arriba claramente del promedio de los últimos años. De eso no cabe ninguna duda. Pero al margen de eso, acá está la soja. Y obviamente venimos viendo para la soja en Chicago un proceso de descompresión que no puede sorprender a nadie, porque es parte de lo que veníamos hablando en reuniones anteriores. Ayer en Chicago cerró en $550. Este es el maíz y vamos a hablar en un segundito, pero este es el trigo, por supuesto. Y en el trigo también estaba claro que en Chicago teníamos la lectura bajista que hemos compartido con ustedes en las reuniones previas, y que hace 4 o 5 meses estaba claro que se iba a dar este proceso, y por eso había tanto incentivo a tomar posiciones de venta, digamos, en términos de que los precios internacionales que estábamos viendo 4 o 5 meses atrás en Chicago no se podían sostener, y que efectivamente iba a haber un proceso de descompresión. Ahora, hasta la semana pasada, la lectura que había sobre el precio del maíz, particularmente, era que persistía un escenario de mucha incertidumbre sobre el precio del maíz a nivel internacional. Y eso tenía varios componentes. Un componente era la situación ucraniana, por supuesto, porque Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales de maíz, y si bien sembró, lo habíamos dicho en la reunión anterior, sabemos que se sembró en el 80% del territorio ucraniano, la ventana de siembra ya se cerró hace varias semanas, había incertidumbre con respecto a los niveles de tecnología que se habían utilizado en la siembra, pero también había un planteo, por supuesto, sobre las condiciones climáticas en Estados Unidos y la producción norteamericana. Y la verdad es que el maíz en Estados Unidos estaba y está todavía en una etapa de floración, en una etapa crítica, digamos, y lo que ocurrió fue que hubo lluvias relativamente importantes sobre el fin de semana pasado. Y acá está la respuesta de Chicago. Entonces, fíjense que veníamos hablando en reuniones anteriores de que habíamos visto la baja en soja, habíamos visto la baja en girasol, veíamos la baja en el trigo y en tantos otros productos, y en realidad, en el caso del maíz, Chicago seguía mostrando, más allá de las fluctuaciones, un precio en torno a los $300, que venía más o menos estable desde febrero. Sin embargo, en los últimos días ocurrió lo que ustedes ven en el gráfico. Aquí en realidad juegan varios factores, porque alguien dirá, bueno, ¿cuál es el principal factor que explica esta baja? Obviamente el cambio climático en los Estados Unidos, que tampoco es definitivo, por supuesto, pero estamos en estas semanas mirando esta situación. Y la normalización de la situación climática, en principio, en un momento crítico del cultivo, sería una explicación central, digamos,
de la baja que hemos visto en Chicago, muy pronunciada, porque estamos hablando de $300 y pasar a 240. Pero el segundo factor tiene que ver con lo que hablábamos recién, porque si hay una descompresión también del conflicto entre Ucrania y Rusia, eso quiere decir que cabe la expectativa de que el maíz ucraniano finalmente en algún momento va a salir al mercado mundial en los próximos meses. Y ese es un factor complementario a nuestro juicio de cómo mirar esta película, ¿no es cierto? Ahora, estos elementos no son muy distintos, digamos, de los que habíamos charlado en reuniones anteriores, no hay mayores novedades aquí, seguimos mirando la lectura de una desaceleración de la economía mundial, de que las tasas de interés en Estados Unidos van a seguir subiendo, de que el problema inflacionario está planteado, y de que por lo tanto, digamos, cabía esperar un proceso de desaceleración de los precios de los commodities en Chicago, en Rotterdam y en el resto de las plazas internacionales, que es lo que hemos venido viendo y que evidentemente está marcando también una tendencia que probablemente va a persistir, La posibilidad de que algún producto en Chicago tenga un salto hacia arriba tendrá que ver de aquí en adelante con algún problema climático que afecte la relación stock-consumo. Pero eso obviamente se escapa a nuestras posibilidades de análisis porque es un elemento extraeconómico. Pero con estos elementos pasamos entonces a mirar la situación de la economía argentina. Y aquí la novedad me parece que cabe plantearnos, más allá de que vamos a entrar a hablar de la posición, por supuesto, del cambio de funcionarios, pero digamos que un punto central para empezar a discutir es la visión que teníamos sobre el proceso en la inflación. Porque veníamos diciendo en reuniones anteriores que era razonable pensar que la inflación de marzo, por diversos factores que habíamos analizado en su momento, podía ser la inflación mensual más alta, digamos. Y que después cabía esperar un proceso de presión. Pero la inflación de junio termina en el 5,3%, ya metida dentro del contexto de conflicto, de cambio de funcionarios, de todo lo que ocurrió, digamos, en el mercado el último mes y medio. Y el tema es que también el desplazamiento de Martín Guzmán, el cambio por Silvina Batakis, le agrega, digamos, un condimento a lo que va a ser el cálculo de la inflación de julio. ¿Por qué? Porque en la primera semana de este mes de julio se produjo, en el marco de una fuerte incertidumbre, una importante remarcación de precios de parte de una gran cantidad de empresas. De tal manera que es posible, es muy posible, que la inflación de julio, calculada por el INDEC, termine cerca del 6%. No habría que descartar eso. Entonces, cuando nosotros mirábamos o teníamos una lectura hace 2 meses atrás del proceso inflacionario, teníamos la visión de que la inflación podía estabilizarse en los meses subsiguientes entre el 3 y el 4%. Y en ese contexto, la visión era que la inflación podía terminar a fin de año en torno al 70%. Esa lectura ya está fuera de análisis, porque lo que tenemos es que en el mejor de los casos, la inflación se podría estabilizar, no en julio dijimos, donde probablemente se acerca al 6%, pero si después hay una tranquilidad un poquito mayor, podríamos decir, bueno, no, la inflación podría estabilizarse no entre el 3 y el 4%, sino entre el 4 y el 5%. El tema es que usted era, bueno, un puntito de diferencia. No, un puntito de diferencia, si ocurriera así, nos está cambiando el perfil del análisis inflacionario para todo el año. Y por lo tanto, la mayor parte de las consultoras son en la Argentina, las que releva el Banco Central todos los meses, porque, digámoslo así, el Banco Central todos los meses le pide a las principales 30 consultoras de la Argentina un pronóstico de las variables macro, entre ellas la de inflación, y después el Banco Central publica el promedio de lo que dijeron las consultoras. Y la última opinión de las consultoras estos últimos días es que en este contexto, tal como está planteada la situación actual, la inflación podría situarse a fin de año o para todo el año en un 80%. Ahora, la verdad es que hay que decir esto como un punto de referencia. Pensar que la inflación este año podría situarse en un 80% es pensar en el piso de lo que podemos esperar.
Y obviamente esto a su vez nos obliga a revisar también otras variables, porque dijimos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye obviamente tasas de interés, cotización del dólar en el mercado oficial de cambios, en función de la tasa de inflación que calcula el INDEC. De tal manera que vamos a pensar esto como una hipótesis, la visión de que la inflación pudiera estar en un piso en torno al 80%. Yo creo que si hoy a Silvina Batakis le pusieran la posibilidad de firmar que la inflación de este año fuera del 80%, lo firmaría 5 veces, digamos. En el sentido de decir, ojalá que la inflación minorista que calcula el INDEC termine este año en torno al 80%. Eso genera, por supuesto, a partir de lo que dijimos recién, ¿no? Es muy probable que la inflación de julio se acerque al 6% por todo el proceso de remarcación que hemos visto en gran cantidad de empresas, sobre todo en la primera semana de julio. Decir que la inflación este año se puede situar en un piso del 80% y diríamos entre el 80 y el 90%, 85% es casi una visión optimista. Es casi tener una visión optimista. La vamos a utilizar como punto de referencia para analizar tasas y dólar en el mercado oficial de cambios. Pero por supuesto que además el gobierno se enfrenta a un conjunto de tensiones que están vinculados con esta inflación que tiene un perfil, supongamos, del 80%, porque en un contexto como ese, este tema lo hemos visto en otras oportunidades, lo que tenemos es que con una inflación de piso del 80%, la posibilidad de que haya una recuperación en el poder adquisitivo de salarios, de jubilaciones, de monotributistas, de gente que trabaja en los sectores informales, es muy remota, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible. De tal manera que acá tenemos también un frente de conflicto que vamos a analizar en un rato, porque como ustedes saben, las organizaciones sociales están reclamándole al gobierno argentino un ajuste también en el componente de los aportes que hace el gobierno nacional todos los meses a los distintos segmentos que reciben subsidios en la Argentina. Y esto está generando fuertes tensiones, porque el gobierno acaba de anunciar ayer, que vamos a hablarlo por qué, en términos de Silvina Batakis, que no va a haber una ampliación de los planes sociales en la Argentina, lo cual ha generado ya una reacción que se va a traducir hoy en la calle. Ayer hubo una toma de un supermercado en Rosario, ¿no es cierto? Pero en realidad, en este punto, vamos a tocar esta situación en un rato, pero pensemos que, obviamente, que Silvina Batakis se encuentra con un contexto muy complejo en este escenario. Ahora, yo, por supuesto, en lo personal, cuando se produce la renuncia de Martín Guzmán, tuve ese fin de semana la misma incertidumbre que podemos tener todos, ¿no es cierto? Porque en realidad, cuando uno pensaba, bueno, cuando aparece Silvina Batakis, algún elemento de mayor tranquilidad apareció, pero en definitiva, ese fin de semana la incertidumbre era esta. ¿Qué puede pasar después del desplazamiento de Guzmán? Y había tres opciones. Que quien asumiera iba a continuar lo acordado con el Fondo Monetario, que es una pieza clave, digamos, porque acá quiero decir lo siguiente, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Alguien dice, el gobierno argentino no tiene un plan económico. Sí lo tiene. Es el acuerdo con el Fondo Monetario. El acuerdo con el Fondo Monetario es un plan económico a 3 años, porque incluye una estrategia de política monetaria, una estrategia de política fiscal, una estrategia de política cambiaria, incluye un plan antiinflacionario a 3 años, no de corto plazo, e incluye un plan de inversiones. O sea que en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario es un plan económico, Que nos guste o no es otra historia, digamos, pero de hecho lo es. Entonces, el primer elemento que había que evaluar era, quien asuma, ¿va a continuar lo acordado con el Fondo Monetario? ¿Va a seguir la línea que venía manejando Guzmán? ¿Va a ir por una política más heterodoxa? Una política más heterodoxa implicaba ¿qué? Implicaba una ruptura con el Fondo Monetario, obviamente con todas las consecuencias que ello podía generar. Y la tercera opción, aplicar una política de shock. Alguien dirá, bueno, a ver, ¿qué significa aplicar una política de shock? Bueno, ir por un salto devaluatorio furioso, digamos, un ajuste muy fuerte de las cuentas fiscales de manera rápida. Yo particularmente ese fin de semana descartaba absolutamente la hipótesis 3, la descartaba absolutamente, creo que mientras tengamos a este gobierno, la política de shock está absolutamente descartada, pero obviamente que dentro de las internas del oficialismo quedaba la duda de si quien asumiera iba a ir por la opción 1 o por la opción 2.
Las primeras declaraciones de Silvina Batakis y todo lo que dijo después aclararon este escenario, ¿no es cierto? Yo en la primera semana y antes de que ella hiciera su conferencia de prensa, fui rescatando en los primeros días algunas frases fuertes que ella planteó. La primera, el mismo día que asumía, por supuesto después de asumir, salió a la calle y los periodistas le esperaban, dijo todas esas cosas que se dicen políticamente en términos de ocasión, ¿no es cierto? No vamos a ir por una política de crecimiento, vamos a recuperar a la Argentina, bla, 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 pero después de decir lo que siempre se dice, terminó diciendo creo en el equilibrio fiscal. Esa no es una frase de ocasión, esa es una frase fuerte, que no me sorprendió particularmente porque Silvina Batakis, cuando fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, cuando gobernaba Daniel Scioli, en realidad la verdad que se sentó arriba de la caja, tuvo un comportamiento súper ortodoxo y que todo indica es el que está volviendo a poner arriba de la mesa. Esa actitud de querer equilibrar las cuentas fiscales a como dé lugar. Y ya vamos a plantearnos qué incertidumbre nos genera eso en este contexto, ¿no es cierto? Pero ha dicho, lo ha repetido varias veces, voy a ir por un equilibrio de las cuentas fiscales, está planteando obviamente el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario en ese punto. Hay que avanzar rápido en la disminución de subsidios, dijo, al segundo día que estaba. O sea, lo que generó el conflicto puntual de la renuncia de Guzmán era ratificado por Silvina Batakis. Y digámoslo así, Silvina Batakis consiguió, ya empezamos el proceso de la segmentación de las tarifas, ¿no es cierto?, que está ya en marcha, y digamos que Silvina Batakis consiguió en 10 días lo que Martín Guzmán no había conseguido en 2 años. Algunos te dirán, bueno, porque tiene banca política, probablemente, pero digamos que acá está claro también que este tema de la segmentación de las tarifas es un punto central del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Cuando el Fondo Monetario Internacional se sentó con el gobierno argentino a analizar cómo se iban a ir equilibrando las variables y cómo se iba a ir hacia el equilibrio de las cuentas fiscales, el Fondo Monetario no dijo nada de los planes sociales, porque los planes sociales representaban más o menos el 1% del PBI, mientras que los subsidios a las tarifas, la energía y los combustibles son 4 puntos del PBI. De tal forma que el Fondo Monetario, cuando se sentó con el gobierno argentino, no le dijo, no, mira, seguí con los planes sociales, no importa, pero ajustame las tarifas, ¿eh? Me ajustás las tarifas y vas generando un proceso de ajuste para eliminar estos subsidios que están planteados progresivamente. Y Silvina Batakis está dando una respuesta en esa dirección. Y por supuesto que después dijo, hay que continuar el acuerdo con el Fondo Monetario con algunas modificaciones, palabra que después retiró, porque cuando se sentó con la titular del Fondo Monetario, obviamente que lo que acordaron fue que se va a continuar con el acuerdo tal como está escrito. Puede haber algún cambio en términos trimestrales, digamos, para que haya una mayor flexibilidad de parte del Fondo Monetario, que tiene toda la predisposición del mundo, digamos, para ser flexible, pero digamos que Silvina Batakis está dispuesta a cumplir el acuerdo con el fondo, con todo lo que implica esto, y vamos a charlar un poquito. Este dólar es competitivo, dijo después, que es lo que dice el Fondo Monetario y lo que dice el presidente del Banco Central, con lo cual también se ratifica la visión, vamos a ver que se está cumpliendo parcialmente, o no se está cumpliendo, de que el dólar en el mercado oficial de cambios tiene que ir subiendo en sintonía con la inflación, porque eso es lo que está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y también está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario que las tasas de interés en el sistema financiero tienen que situarse por encima de la pauta evaluatoria en términos de tasa efectiva. Esto es muy fuerte y lo veníamos hablando con ustedes en reuniones anteriores, y Silvina Batakis salió a decir claramente en su conferencia de prensa que las tasas de interés tienen que situarse en terreno positivo. Vamos a hablar esto en un rato. Lo segundo fue que dijo, lo que siguió diciendo después, recuperar el poder adquisitivo de los salarios va a llevar tiempo. ¿Con esto qué está diciendo? No me jodan con esto en los próximos meses. Porque ¿cuántas herramientas tiene Silvina Batakis para frenar la inflación en los próximos meses? ¿Qué herramientas tiene? La verdad, ninguna. No tiene ninguna herramienta para frenar el proceso inflacionario. O sea, la inflación de piso del 80% está arriba de la mesa, es imposible de revertir en los próximos meses, es imposible de revertir. De tal manera que la posibilidad de que haya una recuperación del poder adquisitivo en los próximos meses está fuera de agenda. De tal forma que Silvina Batakis abre el paraguas y le dice a la propia interna del oficialismo, no me vengan con esto en los próximos meses porque no lo puedo resolver. Ustedes dirán, sí, pero el conflicto está arriba de la mesa, políticamente hablando.
Por supuesto que sí, vamos a tocarlo en un instante. Y después dijo, el salario básico universal es un debate para dar en algún momento. Este tema no es menor, porque en realidad, Silvina Bataki está diciendo con esto, tampoco me jodan con esto ahora, porque no tengo cómo enfrentar esta situación. Este tema está avanzando. Este tema está avanzando porque ha sido parte del discurso de la vicepresidenta, está en el Congreso, de tal manera que esto es parte de un debate dentro del interno del oficialismo, porque algunos te miran, bueno, Carlos, pero a ver, ¿cómo se resuelve esto? Si Silvina Batakis va por una política claramente ortodoxa, en realidad, en algún momento ya está arriba de la mesa, está siendo ya crecientemente cuestionada por los mismos sectores que lo cuestionaron a Martín Guzmán. Porque finalmente Silvina Batakis está planteando una política de ajuste en las cuentas fiscales más fuerte que el que se presentó con Guzmán. Y acá hay un tema que hay que ir chequeando, pero ¿qué es lo que aparece arriba de la mesa ahora? Que parece una contradicción, en realidad no lo es tanto. Y es que el acuerdo con el Fondo Monetario establecía que este año iba a haber déficit fiscal, pero que ese déficit fiscal iba a ser del 2,5% del nivel de actividad económica, 2,5%. El tema es que en los primeros meses del año, en los primeros 6 meses del año, Guzmán se comió el 68% de esa situación de déficit. Por lo tanto, le dejó a Silvina Batakis que se tiene que acomodar para que, si se quiere cumplir con ese déficit del 2,5%, Silvina Batakis solamente puede tomar el 32%, porque Guzmán ya le había sumado el 68%. De donde, fíjense, digo la contradicción política en realidad, porque la mayor crítica que dentro del oficialismo se hacía con Guzmán era que se había sentado arriba de la caja, que estaba limitando los gastos. Y a fin de la semana pasada, Silvina Batakis salió a decir, con alguna de su gente de cercanía, diciendo que Guzmán se había excedido en los gastos. Lo cual, a la luz de lo que está en el marco del acuerdo, es obvio. En realidad, Guzmán se excedió en los gastos. O sea que dentro del propio oficialismo se lo criticó a Guzmán porque en realidad se sentaba arriba de la caja, limitaba los gastos, y ahora cuando Silvina Batakis se sienta arriba dice, no, la verdad que este tipo se excedió en los gastos. Yo tengo que hacer un ajuste adicional que el que hizo él. O sea que Silvina Batakis, si va a cumplir lo que está en el acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que sentarse arriba de la caja de una manera brutal. Y tiene que ajustar las cuentas fiscales más de lo que lo hizo Guzmán, que en realidad no lo hizo. De tal manera que el desafío que tiene la ministra es inmenso, porque tiene que ajustar adicionalmente los gastos. Por supuesto, ha dicho, acá se va a gastar lo que entra, esto de la caja única, está limitando, por supuesto, lo que cabe esperar de las asignaciones presupuestarias de cada ministerio de cara a los próximos meses. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero ¿cómo cierra esto entonces? ¿Cómo va a ser la ministra para administrar esto, cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, ajustar todas las cuentas fiscales? Porque resulta que ahora Guzmán nos enteramos de que gastó más de lo que estaba previsto en el acuerdo con el fondo, y entonces ya tiene que ajustar adicionalmente las cuentas. ¿Cómo va a ser para manejarse dentro de la interna del oficialismo, que está reclamando, sobre todo desde los sectores sociales más postergados y las organizaciones sociales, un aumento precisamente del gasto público? Esta es la gran incógnita que tenemos. La verdad, políticamente no sé cómo lo va a hacer, porque lo que tenemos arriba de la mesa es una ministra que va a tener una actitud en términos de gestión más ortodoxa que la que tenía el ministro que se fue, y que se va a sentar arriba de la caja a restringir el gasto público si es que efectivamente quiere cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo que ha dicho es que lo quiere cumplir. Algunos de ustedes dirán, esto es inviable políticamente. Va a ser imposible que esta funcionaria pueda llevar adelante lo que está diciendo, porque los problemas internos van a ser durísimos. Mi impresión, al margen de otras consideraciones que vamos a dar en un momento, digamos, mi impresión es que en algún momento Silvina Batakis va a tener que analizar, supongo que lo está haciendo informalmente, la propuesta de Cristina Fernández del salario básico universal. Porque en algún momento si yo estoy aplicando una política de ajuste dentro de un gobierno que tiene, digamos, un condimento de política que está vinculado con los sectores más postergados de la sociedad,
En algún momento tengo que dar una respuesta. Pensemos la posición de Grabois, ¿no es cierto? Diciendo, y no la saludé a Silvina Bataki porque ya me imaginaba que iba a hacer esto. La semana que viene, hoy vamos a tener organizaciones sociales en la calle, que están preparando una gran movilización para la semana que viene en todo el país, reclamando un aumento del gasto público precisamente vinculado con este tema y el salario básico universal. Mi impresión es que este tema en algún momento va a aparecer. Va a aparecer arriba de la mesa y la ministra lo va a tener que considerar. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pero eso es incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Vamos a verlo. ¿Por qué? El proyecto que se presentó en el Congreso, que ya está en el Congreso, vinculado al salario básico universal, en realidad plantea que en términos de gasto bruto, llamémosle así, de gasto bruto, es el 1,8 del PBI, pero se supone que debería reemplazar a otros planes sociales que desaparecerían. Entonces, digamos que hay un impacto neto del 0,7%. Eso es lo que está presentado en el Congreso. Si ese fuera el número, más o menos la podrían acomodar. Más o menos la podrían acomodar. Pero la verdad es que eso puede cambiar. Sin lugar a dudas que puede cambiar. Ahora, me queda claro que la ministra está sentada en una situación muy incómoda. Porque tiene toda la visión de querer cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, con todo lo que implica, pero tiene una presión inmensa dentro de la propia interna del oficialismo para flexibilizar el gasto público y obviamente las dos cosas son incompatibles o muy difíciles de administrar, muy difíciles de administrar. Ahora, en este punto, pensemos en los elementos de análisis que nos interesa en relación al tema tasa de interés y al tema de tipo de cambio. Silvina Batakis ratificó que quiere cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario en términos de seguir aumentando las tasas de interés en el sistema financiero y que tienen que ser positivas frente a la inflación. Lo que ustedes tienen aquí en la imagen son las tasas nominales anuales del sistema financiero argentino y las tasas efectivas, donde ya vemos tasas efectivas anuales, digamos, entre el 60 y el 70%, algunas. El acuerdo con el Fondo Monetario establece que las tasas efectivas en promedio tienen que situarse 1, 2 o 3 puntos por arriba de la tasa de inflación. O sea que si usamos como punto de referencia una tasa de inflación del 80%, que dijimos sería el piso, quiere decir que las tasas de interés en el sistema financiero, por supuesto, tienen que seguir aumentando. Tienen que seguir aumentando. Y eso, de hecho, es lo que vamos a seguir viendo. A mí no me cabe ninguna duda que va a ser así. No me cabe ninguna duda. Porque en este punto creo que no tenemos que tener tanta incertidumbre, ¿eh? Esto es una certeza, que las tasas de interés van a seguir subiendo. No solamente las tasas de interés, digamos, pasivas, como los plazos fijos, sino que lo que más nos interesa en una reunión como esta, digamos, a nivel de empresas, es que las que van a seguir subiendo son las tasas activas. Y por supuesto vamos a seguir viendo que aumenta la tasa de interés del descubierto en cuenta corriente, la tasa de interés del canje de cheque, la tasa de interés de las tarjetas, etcétera, etcétera, todas las que están vinculadas al proceso productivo. Esas tasas de interés van a continuar subiendo. Un tema importante, digamos, con respecto a las tasas pasivas, es que los bancos en realidad están en una posición de equilibrio para intentar cumplir con el Banco Central y también cumplir con los pedidos del gobierno argentino en relación a este cambio de formato de que los bancos dejen de prestarle plata al Banco Central a través de las LELIQ y participen más de las licitaciones de bonos que hace el gobierno argentino, lo cual es obviamente también parte del acuerdo y una exigencia del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que el gobierno se financie más en el mercado y deje de pedirle plata vía emisión al Banco Central. Los bancos comerciales en la Argentina, públicos y privados, nacionales y extranjeros, tienen un nivel de preocupación sobre este tema, porque no es lo mismo prestarle plata al Banco Central, que tiene la máquina para fabricar los billetes, ¿no es cierto? De tal manera que prestarle plata al Banco Central de parte de los bancos comerciales no es un tema tan preocupante. Los bancos sienten que es más riesgoso prestarle al gobierno argentino. Y por supuesto que lo que está arriba de la mesa es una estrategia de parte del Banco Central y del gobierno nacional en esa dirección. En este punto los bancos vienen cumpliendo porque todas las licitaciones que ha terminado haciendo el gobierno argentino se van renovando,
se van renovando y los bancos van cumpliendo, igual que las compañías de seguro, igual que los fondos de inversión, todos tienen en el marco institucional medio que seguir esta línea que lleva adelante el gobierno argentino, pero los bancos intentan cubrirse de otra manera. Y acá hay una novedad, porque en la última reunión de ADEVA, de la reunión en general que tuvieron los bancos, hace unos 15 días atrás, se decidió de manera informal, vamos a decirlo así, comenzar a desalentar los plazos fijos UVA. Y probablemente alguno de ustedes ya lo estuvo viendo eso, en el sentido de que formalmente existen, pero el acuerdo es, bueno, descomprimamos esto, porque al final tenemos que ir cumpliéndole al gobierno argentino, al Banco Central, y los números no van a terminar cerrando si además tenemos que una creciente demanda de plazo fijo UVA. De tal manera que algunos de ustedes ya habrán notado que en las páginas de algunos bancos desapareció ya de la imagen la posición simple de tomar un plazo fijo UVA. Esto no quiere decir que formalmente no exista más esta posibilidad, sigue existiendo, solamente que los bancos empiezan a tener una estrategia coordinada entre todos para intentar desalentar los plazos fijos UVA de aquí en adelante. Este es un tema no menor, después en todo caso abrimos un debate sobre cómo entonces se va a plantear la estrategia empresaria para cubrir, digamos, cubrirse de la situación inflacionaria, pero está claro que los bancos intentan en este juego hacer equilibrio para cumplir las exigencias y las presiones que vienen desde el gobierno argentino y del Banco Central y tratar de acomodar los números para que lo que llamamos el spread bancario se pueda cumplir. Ahora, lo que está claro es que las tasas de interés van para arriba. De eso no cabe ninguna duda, y acá no hay ninguna novedad con respecto a lo que veníamos charlando en las reuniones anteriores. Ahora, la cuestión del dólar en el mercado oficial de cambios es todo un tema. Porque, decíamos recién, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice claramente que el dólar en el mercado oficial de cambios tiene que subir en sintonía con la inflación. Acá tenemos el ROFEX, que nos está mostrando para diciembre una posición de 180 pesos. El dólar mayorista, en realidad, el dólar mayorista ayer terminó casi en 130. Y pensemos en estos datos. El dólar mayorista terminó el año pasado en 102. Hoy está en 130. El ROFEC me está diciendo que podría terminar el año en 180. Si la inflación es del 80%, quiere decir que entonces el ROFEC está mirando un partido más o menos parecido. Está mirando una pauta evaluatoria anualizada en torno al 80%, o más o menos por ahí. Con ustedes habíamos charlado 2 meses atrás de que esta posición venía atrasada y que efectivamente tomar posiciones compradoras a diciembre era una posibilidad de ganarse unos papeles. El mercado finalmente acomodó esto. Ahora, el que no lo acomodó totalmente es el propio Banco Central. Si yo miro la pauta devaluatoria en el mercado mayorista del último mes, estoy viendo una pauta devaluatoria en torno al 60%. Y algunos de ustedes dirán, entonces, no está cumpliendo el Banco Central el compromiso con el Fondo Monetario. Porque si la inflación va a ser del 80 y la pauta evaluatoria del 60, quiere decir que se están atrasando. Esto en algún punto debería acomodarse. Algunos de ustedes dirán, sí, lo que pasa es que si los tipos están tan preocupados que no pueden enfrentar la inflación, la tentación es pisar el tipo de cambio. Yo sigo pensando que Miguel Pelle y Silvina Batakis quieren cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. De tal manera que van a intentar acomodar esto, porque lo peor que podría pasar en este punto es que prevalezca la posición de pisar el tipo de cambio. Si la posición de pisar el tipo de cambio aparece arriba de la mesa, quien dirá, está arriba de la mesa, si están devaluando a un rango menor que la inflación. Lo que pasa es que todavía no han perdido la esperanza de acomodar la pauta inflacionaria de cara a los próximos meses. Ahora, si hubiera un cambio de criterio, sería muy peligroso. Porque efectivamente, si hay una decisión, porque una cosa es que no puedan acomodar el carro y la intención la tengan, que es lo que yo creo, que están teniendo muchas dificultades para acomodar las cuentas, pero en realidad tienen la intención de cumplir este punto del acuerdo con el Fondo Monetario. Y otra cosa es que estén pensando en cambiar de criterio. Porque si están pensando en cambiar de criterio con respecto al tipo de cambio oficial y empezar a retrasarlo o retrasarlo como objetivo de política, la verdad que empiezan a jugar con fuego. Si toman esa decisión, empiezan a jugar con fuego, porque eso va a continuar tensionando todo el mercado de cambios, va a generar problemas crecientes de competitividad
y la verdad es que esa película termina muy mal, siempre ha terminado muy mal. De tal forma que este es un punto todavía de incertidumbre. Yo, si tengo que apostar, digo, creo que quieren cumplir el acuerdo con el fondo. Y si pudiéramos charlar con Miguel Pelle, creo que diría, yo esto lo voy a ir acomodando. Y voy a ir acomodando el tipo de cambio progresivamente para cumplir el acuerdo y para que no haya pérdida de competitividad de la economía argentina. Creo que tienen esa expectativa, creo que la tienen, sinceramente. Pero vamos a verlo. Hasta acá la vienen jugando de atrás, está claro que la vienen jugando de atrás, aunque en realidad interpreto que la intención está puesta. Interpreto que la intención está puesta. Ahora, lo que también está puesto arriba de la mesa, por supuesto, es un nivel de incertidumbre inmenso, que hace que la brecha cambiaria se sitúe arriba del 100%, que tengamos un riesgo país en 2.700 puntos. Y en ese punto, un comentario sobre el tema de los bonos y la situación del riesgo país. Cuando uno mira esta situación, y pensemos que hemos tenido mucho ruido en términos de difusión de rumores, de plan Bonex, de reperfilamiento de los bonos, etcétera, etcétera, lo cual, por supuesto, es una parte sustancial de la explicación del riesgo país, porque si yo tengo que un ex ministro de Macri sale a los principales operadores a decirle que hay que reperfilar los bonos, y yo tengo esos bonos y pienso que esta gente puede ganar la elección el año que viene, lo primero que voy a hacer es salir a venderlos, ¿no es cierto?, al día siguiente, que es lo que efectivamente ocurrió. Ahora, yo cuando me sitúo en mirar la situación, y alguien que me dice, y acá se viene una limpieza de pasivos del Banco Central, vamos a ir a un plan Bonex, como el que se hizo a comienzo de la década del 90. Yo la verdad digo, pero ¿cuál es la necesidad de que eso ocurra? En realidad me parece que no. Si miro la deuda en moneda extranjera, en realidad no tiene vencimientos importantes hasta el 2025. Por tanto, ¿qué sentido tiene reperfilar eso? Es absurdo, digamos. Ahora, cuando miro también la deuda o la deuda del Banco Central, la mayor parte de la deuda del Banco Central no está indexada. De esta manera que, ¿cuál sería la razón para hacer un reperfilamiento de eso? O hacer una limpieza de pasivos como se hizo a comienzo de la década del 90. La verdad no tiene sentido. No tiene ningún sentido. De tal manera que cuando yo miro la hipótesis que circula en el mercado de un reperfilamiento de la deuda, de un plan Bonex, la verdad no le encuentro sentido. Técnicamente no lo tiene. De tal manera que mi impresión es que no cabe esperar del gobierno argentino ni del Banco Central que se vaya por esa decisión en los próximos meses. Me parece que eso no va a ocurrir. Y en ese punto, entonces, casi que podría decir que sigo pensando que es una oportunidad comprar los bonos a estos precios. Sinceramente. Porque me parece que los bonos a estos precios están expresando una situación que no tiene lógica. Que no tiene lógica. La situación del blue obviamente tiene otros condimentos, mucho más complejos, digamos, de análisis, por ser además un mercado muy chico, que ciertamente lo es, que está siempre sujeto a fluctuaciones muy fuertes, digamos, vinculadas con la incertidumbre que existe, y tiene sentido que eso siga planteado, y por lo tanto yo no percibo que pueda haber una sustancial reducción de la brecha cambiaria en lo inmediato. Sigo pensando que este dólar es altísimo, por supuesto, y va un comentario de una anécdota, ¿no? Un corredor inmobiliario aquí en Villa María, donde estoy yo, me dijo ayer, quise salir a vender dólares en la cueva en Villa María. Nadie me los quiso comprar a 300 pesos. Por lo tanto, cuando hablamos de ciertas cotizaciones que aparecen todos los días en los medios, también hay que tener algún cuidado en términos de qué están expresando esos valores. Que un corredor inmobiliario, que opera obviamente con dólares en el blue todo el tiempo, yendo y viniendo, me dijera, tuve que salir a vender dólares ayer y nadie me los quiso comprar. Me parece que expresa también cómo tenemos que tener una actitud más cautelosa al mirar determinadas cotizaciones. Ahora, alguien mira, ¿vos pensás que el riesgo país va a bajar en los próximos meses? No, no va a bajar, no va a bajar. Pero sí tengo la impresión de que estamos hablando de un riesgo país altísimo. Creo que yo no tengo una lectura de que este gobierno vaya a ir por un reperfilamiento de los bonos, ni que el Banco Central vaya a salir con un martes 13 vinculado con un plan Bonex. Creo que eso no va a ocurrir y que por lo tanto el riesgo país, o mejor dicho, creo que los precios de los bonos, que realmente a nivel basura, están en una situación que más bien expresa una oportunidad de compra frente al contexto que estamos Tanto los bonos en viviendo. dólares, Carlos, como los bonos indexados, los ves, por los de inflación también bajaron. Sí, tremendo. Mucho. Todos en este marco de incertidumbre bajaron furiosamente, ¿no?
Te dejo un comentario también, Carlos, ahí, digamos, no fue solamente, digamos, una charla de un exministro con inversores, sino que fue también acompañado de una empresa estatal vendiendo fuertemente bonos, digamos, no sé si fue Así es, sí. un autogolpe, ¿viste? Para Es, pegarle a Guzmán o qué, pero la verdad que acompañó bastante, digamos, esa maniobra a la sí, incertidumbre y a la baja de los bonos, principalmente los de inflación, ¿no? ciertamente. O sea, tuvimos el ruido generado por exfuncionarios, muy dañino, obviamente, sobre el mercado, y también lo que vos decís, Camesa y Enarsa salieron a vender bonos, en realidad, sin haber preguntado, o sea, o los funcionarios de esas dos empresas son unos idiotas, en realidad, y son unos ineptos, o lo hicieron a propósito, Lo hicieron a propósito, ¿no? Y, lo más, y cual, ahí ya, ¿viste? Ya no es un rumor, sino que ahí es una acción sobre el mercado que es más fuerte que un rumor. Che, Carlos, ahí, bueno, aprovecho terminé de... la exposición, así que en realidad empezamos a charlar, Bien. sí, perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir. Ahí yo me anoté dos cosas. Si voy al comienzo de tu charla, donde vos decías, algunos empresarios ven recuperación de la actividad, es decir, ¿cómo? Yo creo que hay, como en estos momentos de inflación, ya estamos en una situación donde nos estamos sacando rápidamente los pesos de encima y estamos comprando cosas como forma de o darle valor a nuestros ingresos o como percepción de que total lo que compremos hoy, mañana va a estar más caro. Entonces, sí, evidentemente las cosas que compramos alguien las vende y alguien las produce, ¿no? Entonces entiendo que puede haber una mejora en la producción o en la actividad de algunos comercios, pero digamos, ¿cómo ves esta? Porque hay un crecimiento, pero hay un crecimiento como que no es sustentable o que nos da miedo, digamos. Es decir, yo he hablado con empresarios y demás que sí están vendiendo, están produciendo, pero no saben hasta cuándo y como que no es sano, porque decís, bueno, sí, mira, nosotros vendemos más, pero en el medio tenemos 80% de inflación, digamos, y a la vez los Sí. sueldos valen cada vez menos y a la vez... Entonces, digamos, ¿esto dónde converge, digamos, esta situación, ¿no? ¿En algún momento se detiene o en algún momento la producción afloja y ya dejamos de comprar? ¿Cómo es un poquito la película de esto para Yo adelante? creo que hay una gran segmentación a nivel de mercado, ¿no? Una gran segmentación. Yo creo que había comentado en la reunión pasada, porque hay un elemento inmodificable, me parece, Wenceslao, que es que no hay ninguna posibilidad de recuperación del poder adquisitivo de la mayor parte de salarios, jubilaciones, etcétera, etcétera, más allá de algún sector o algún gremio que consiga, digamos, con algún poder fuerte, digamos, acomodarla, pero la mayor parte de los segmentos sociales, como jubilados, etcétera, no lo va a poder hacer. Esto obviamente expresa un proceso de segmentación de mercados y también un proceso de enfriamiento, porque decimos, el aumento de la tasa de interés también es irreversible. Es decir, la decisión de subir las tasas de interés en el sistema financiero está tomada en un contexto de incertidumbre, con nula recuperación de poder adquisitivo. Eso en algún punto nos está enviando una señal de enfriamiento de la economía hacia los próximos meses. Evidentemente va a ser así, digamos. Sí. Ahora, en este punto cada sector mira un partido distinto, ¿no es cierto? Yo rescato en las reuniones con supermercadistas, sobre todo en el Gran Córdoba, creo que lo había mencionado en la reunión pasada, todos siguen diciendo lo mismo, lo que más se mueve es fideo y arroz, en el sector lácteo está todo planchado, bueno, obviamente De propio, vaca. exactamente, propio de un contexto, digamos, de deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad. Ahora, en ese punto es cierto que estamos viendo una recuperación. Los datos de la Unión Industrial Argentina, publicados hace pocos días, digamos, muestran la recuperación de un montón de sectores medidos interanualmente. Ahora, la lectura ¿es crecimiento? No, es recuperación después de todo el pozo que se vivió, de toda la situación post-pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo una lectura de enfriamiento de la economía argentina para los próximos meses, inevitablemente, ¿no? Inevitablemente, porque todas las variables van conduciendo en esa dirección, ¿no? Ahora, el punto más complejo, me parece, además, con celos de la reunión de ayer en Esperanza, por supuesto con los empresarios industriales, era la visión de algunos de que se está recuperando la demanda y efectivamente se están moviendo, y la preocupación de otros centradas en la provisión de insumos, en el tema de las cadenas de suministro, porque efectivamente, además,
un gobierno argentino haciendo equilibrio en la situación de las reservas del Banco Central y por lo tanto frenando la salida de divisas como sea y comprometiéndose a que le va a dar prioridad a las importaciones que estén vinculadas a los procesos productivos, es un discurso que cabe esperar, pero el tema es cómo se instrumenta después. Claro. O si se instrumenta eficientemente, ¿no es cierto? Es decir, cuando el gobierno argentino la semana pasada salió a decir, bueno, acá los que se quieran ir de turismo al exterior tienen que pagar más impuestos, pero flexibilizo las fechas o los plazos vinculados a la importación de fertilizantes, lo dijo el mismo día para mostrar esa señal, ¿no es cierto? Es decir, por un lado voy a limitar la salida de dólares, pero por otro lado voy a seguir dándole prioridad a los sectores productivos que de alguna manera están vinculados a las cadenas de suministros más importantes. Digamos que ese discurso tiene lógica, tiene sentido, es razonable, pero una cosa es el discurso y otra cosa es la instrumentación después. Y por supuesto que yo sigo teniendo la recepción de muchos empresarios que me están diciendo, che, Carlos, pero esto se complica cada vez más. Y todo eso va a ser parte de un proceso de negociación, ¿no? Porque la Unión Industrial Argentina está obviamente, y además teniéndolo a Daniel Scioli como ministro de Producción, está en una relación fluida para ir a reclamarle por cada uno de los sectores, pero claro, cada cosa expresa un reclamo que a su vez genera algún proceso de desabastecimiento temporario en el mejor de los casos. Yo la semana pasada tuve, por ejemplo, un planteo de todos los grupos empresarios que están vinculados a provisión de balanceados. Diciéndome, Carlos, una parte de los balanceados son los núcleos vitamínicos que son importados. Y estamos teniendo problemas acá. Yo supongo que eso será parte de alguna negociación. Ahora, el tema es que esa negociación después se abre, se flexibiliza. ¿Te acuerdas que habíamos dicho en algún momento, el gobierno argentino está comprometido con la Unión Industrial y algunos otros segmentos empresarios a flexibilizar las importaciones, pero la palabra flexibilización no es lo mismo que liberalización. No. Y además implica siempre son dos palabras distintas. Y en el medio tenés que negociar. La palanca, digamos. Claro, sí. Tenés que negociar. Y yo digo, eso no va a cambiar en los próximos meses. Sí, sí. Y si uno lo mira, si uno lo mira es inflacionario eso. Es inflacionario porque vos tenés dificultad en la provisión de insumos y lo que no se equilibra por cantidad, se equilibra por precio, digamos. El nivel de, sí, eso es siempre así. El nivel de exportaciones de Argentina, en algún momento, no sé si fue un mensaje confuso, ¿no? Pero escuché el mensaje de que estamos a niveles récord de exportación en Argentina con respecto a otros años. ¿Cómo estamos a nivel de exportación? ¿Estamos aumentando las exportaciones respecto a otros años? ¿Estamos debajo? Porque, estamos aumentando, sí. Ahora, estamos aumentando porque estamos mirando todavía todo el proceso de producción del año pasado, ¿no es cierto? Sobre todo en cadenas agroalimentarios. Contra el año pasado, digamos. Claro, y además con récord de producción. ¿Te acordás del año pasado? Mucha producción que estamos exportando en este momento. De tal manera que ciertamente que la estadística te está mostrando esa evolución. Te la está mostrando. Y tal vez te esté escondiendo parte de datos que la brecha estimula en algún punto, ¿no es cierto? Porque pensemos, el año pasado, el dato estadístico de exportación del sector, por ejemplo, de tecnología, informática, etcétera, software, diseño gráfico, etcétera, etcétera. La Argentina exportó el año pasado formalmente por 6.500 millones de dólares. Ahora, la mayor parte de gente que yo conozco en ese sector exportó de noche, ¿sí? Es decir, en realidad, si yo miro los números y digo, si el año pasado exportamos en blanco, informática, software, diseño gráfico, etcétera, etcétera, por 6.500, quiere decir que la cifra real está arriba de los 10.000 millones con toda seguridad. Lo cual expresa que ahí tenemos un sector muy dinámico que no estamos mirando tal vez, ¿no es cierto? Porque si yo comparo y digo, bueno, en ese sector de la economía argentina, que vende en el mundo servicios informáticos, tecnología informática, etcétera, diseño gráfico, está exportando realmente entre el negro y el blanco por arriba de 10.000 millones. Pensemos que el año pasado todo el sector de la carne vacuna argentina exportó por 3.500.
O sea, estaríamos hablando de un nuevo sector dinámico de la economía argentina. Digo esto para que por ahí no nos miremos todo en negativo, ¿no es cierto? Efectivamente, tenemos sectores que se están mostrando con algún dinamismo a nivel de comercio exterior, y la expectativa, por supuesto, que el sector minero, todos esos sectores están creciendo en términos de exportación, porque están recibiendo incentivos también de parte del gobierno argentino y señales de que van a ir para adelante, ¿no? Entonces, en Estamos, esto aprovecho y te engancho con dos preguntas que hay, que más o menos apuntan a lo mismo. Apuntan a la liquidación del agro del segundo semestre, y yo le agregaría, digamos, si va a influir, o sea, primero si va a haber menos liquidación del agro del segundo semestre, las dos preguntas apuntan a eso, a la retención de granos y demás. Y segundo, si hay efectivamente retención de granos o menos liquidación por cuestiones de fechas y demás, si realmente influye y cuánto influye en el nivel de exportación y por lo tanto en el nivel de dólares que va a tener el gobierno y la contracara que va a ser la posibilidad de importación que va a haber de todas las industrias argentinas, ¿no? sí. Yo creo que si seguimos viendo una brecha cambiaria, como la que estamos mirando ahora, que es posible, ¿no es cierto? Va a haber un incentivo para no liquidar. Evidentemente que sí. En los primeros meses del año los niveles de liquidación fueron importantes, pero había una disminución de la brecha, ¿te acordás? Es decir, estábamos mirando que la brecha se iba reduciendo hasta que se armó todo este despelote, digamos, de un mes y medio para acá, que arranca desde ese fatídico 9 de junio, cuando se produjo ese jueves el colapso de los bonos en pesos que ajustan por ser, ¿no es cierto? Sí. Y a partir de ahí todo se desencadenó con la renuncia de Guzmán, etcétera, etcétera. Una brecha cambiaria como la que estamos mirando obviamente desalienta al sector exportador, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que sí, y cabe esperar que haya alguna retracción. Cabe esperar alguna retracción que va a impactar también, y como vos decís, bueno, me va a generar alguna consecuencia también del lado de divisas para abrir importaciones, ¿no? Por eso que la lectura es que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a un enfriamiento de la economía argentina de cara a los próximos meses, en un contexto además donde Silvina Batakis no tiene herramientas eficientes para controlar la inflación en el corto plazo. No las tiene. Yo cuando veo desde la oposición política, o incluso desde las internas del oficialismo, o algunos sectores del periodismo, reclamándole al gobierno argentino que resuelva el problema de inflación en los próximos meses, digo, me hacen acordar a Alfredo Casero. Quiero flan. Es decir, estoy pidiendo algo de imposible cumplimiento. Algo que no hay herramientas para resolverlo, digamos, en el corto plazo. En el corto plazo este combo no se puede acomodar en términos inflacionarios. De la manera que reclamarle al gobierno argentino que tome una decisión rápida para bajar la inflación en lo que resta del año es ridículo. Es decir, porque eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ahora, me acordé de un comentario que me parece interesante, Wenceslao, con respecto al tema del sector agropecuario en términos de retención a la deportación. Porque para mí no fue una casualidad o fue llamativo encontrarme con que al momento de Silvina Batakis hacer su conferencia de prensa, te acuerdas, el lunes de la semana pasada, al lado estaba sentado Julián Domínguez. Es decir, de un lado estaba Daniel Scioli, que es lógico, digamos, porque fue su gobernador, digamos, su padrino, llamémosle políticamente, pero que del otro lado estuviera sentado Julián Domínguez, para mí no fue, es un hecho que tiene un mensaje. Porque Julián Domínguez ha ratificado y ha dicho todo el tiempo que él no está dispuesto a convalidar un aumento de retención a las exportaciones. En el momento en que el presidente de la Nación, te acuerdas, ahora un mes, un poco más de un mes, dijo un día sábado, no sé qué le pasaba por la cabeza ese día, que había que aumentar la retención a las exportaciones, Julián Domínguez ese día estaba en Villa María y dijo a los medios, el que decide sobre la retención a la exportación de este país soy yo, dijo. Y yo digo que no hay aumento de retención a la exportación. Por lo tanto, yo enlazo eso con que él estuviera al lado de Silvina Batakis al momento de ese discurso de ella. ¿Por qué? Porque alguien que está pensando que alguien que se quiere sentar arriba de la caja y equilibrar las cuentas fiscales, uno podría pensar, entonces me va a subir las retenciones. Me parece que ponerlo a Julián Domínguez al lado era decir, yo me siento arriba de la caja, pero no hay aumento de retención a las exportaciones. Era una señal en ese sentido. Para mí era una señal en esa dirección. Bien. Por lo tanto, Bien. yo en este contexto no veo aumento de retención a las exportaciones bajo esta lógica de análisis, ¿no? Bien, bien. Te hago una última, mientras Adrián se prepara para continuar con la segunda charla.
Y esto por ahí lo venimos viendo en las charlas anteriores, pero bueno, ahora se da un poco, cada vez un poco más. La crisis, y te la tiro para hablar una hora, pero alguna respuesta corta. La crisis financiera que se está viendo en China, o por lo menos que los medios reflejan en China, ¿vos crees que terminará afectando la demanda de commodities de China hacia Sudamérica o el resto de los productores de commodities? ¿O No terminará afectando? sensible, sí, no sensiblemente me parece. Lo que a mí me parece más preocupante es, por supuesto, la suba de tasa de interés en Estados Unidos expresa un aumento de la cotización del dólar a nivel mundial. Sí. Y por supuesto que esa es una lectura de pérdida de poder adquisitivo del resto del mundo. Es decir, cuando el dólar se fortalece en el mundo frente al resto de las monedas, pensemos en la relación con el euro, tremenda, ¿no es cierto? Es decir, el euro se ha devaluado más del 10% en estos meses con respecto al dólar y se ha puesto en una situación que no veíamos hace 20 años, y esto está ocurriendo con todas las monedas en el mundo. En realidad decimos, el dólar cuando se fortalece en el mundo, y esto es inevitable que va a seguir ocurriendo, le quita poder de compra al resto del mundo de aquello que cotice en dólares. Y esto involucra a China también, sin lugar a dudas, digamos. En este punto creo que efectivamente vamos a un escenario de enfriamiento de la economía mundial, más allá de China, ¿no? Pero la lectura tiene que ver con esta secuencia. Sube tasa de interés, cambio en las cotizaciones de las monedas, pérdida de poder adquisitivo a nivel global. Creo que es la película del segundo semestre del año. Bien. Bueno, Carlos, nuevamente te agradezco por tu tiempo y ya te adelanto, bueno, que nos veremos dentro de un mes, a lo mejor lo hacemos antes. Ojalá, ojalá que nos Pero, vemos antes, no, digamos, pero en no, realidad sí, sí, que no tengamos la necesidad de vernos que no antes. tengamos la necesidad. Pero Sí, bueno, sí, ojalá tengamos más elementos como para ver una película con un poco más de precisión, ¿no? Ojalá. sí, señor. Y Desgraciadamente bueno, uno quiere tener a veces capacidad de predicción de ciertas cosas y este es un momento en que también tenemos un montón de dudas, ¿no? Quienes miramos y tratamos de analizar esto, desgraciadamente aparecen un montón de dudas que uno no quisiera tener, ¿no? sí, sí, sí. Uno siempre busca certezas y bueno, acá en momentos como este lo que prevalece es el espíritu de cada empresario, de decir, bueno, a pesar de estas dudas, sigo para adelante o en este contexto de dudas, paro, suspendo un poco las inversiones, me paro a ver, y a veces son decisiones bueno, que afectan más de lo que uno piensa, ¿no? Cuando en este contexto de dudas, por ahí uno orienta o algún empresario, no sé si ya te está pasando, que están deteniendo inversiones o pensándolas un poco más, las consecuencias de eso, ¿no? Para adelante son complicadas, ¿no? Son complicadas. Porque después Yes. volver a activarse cuesta más. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu charla. Nos vemos dentro de unos días y ahora quedamos con Adrián Di Benedetto, gerente de ALZ Mercado. Adrián, el micrófono todo tuyo. Chao, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena tu exposición. Y bueno, como decía Wenceslao, yo soy director de ALZ Mercados, una de las empresas del grupo de ALZ Agro. Dentro del grupo, digamos, nos dedicamos a la comercialización de granos, insumos y subproductos. Ahí no sé si, Karina, tenés la presentación o la presento yo desde acá. A ver. Adri, si la puedes presentar de ahí, buenísimo, si no te la presento. Eso te iba a decir, que por ahí es más fácil si la presentás vos, Adrián, ahí. Si no, avisarle a las chicas que... A ver, espérame. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bárbaro. Bueno, un poquito les comentaba quiénes somos y cómo operar. Bueno, ALZ Mercados, como ven, digamos, somos una empresa de comercialización de granos, insumos y subproductos, como les decía, dentro del grupo de ALZ Agro, compartiendo con ALZ Semillas, ALZ Nutrientes y con Solidum SGR, las otras empresas del grupo.
También tenemos dentro del grupo, bueno, está el portal Kira, de comercialización de insumos, y la billetera, digamos, que es Kira Pagos, que es un instrumento también bastante importante. Después le voy a comentar dentro de ALZ Mercados qué rol está cumpliendo la billetera de granos y de pesos, digamos, todo en un solo lugar, la billetera del campo. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros tenemos participación en las bolsas de cereales del país, en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Somos partícipes en el Centro de Corredores de Rosario. Tenemos una cartera de más de 1000 clientes que operaron y operan con nosotros a diario, ya sean operaciones para cobranza o para canjes, o dentro de las otras empresas del grupo realizamos los canjes de esos clientes que desean pagarnos con sus granos. Operamos todos los mercados, digamos, que se pueden operar desde Argentina, tanto los mercados locales, el mercado físico de granos, el mercado Madbarrofex, y a través de Madbarrofex y de nuestro operador de mercados también tenemos acceso al mercado de Chicago. Comercializamos con los principales exportadores, consumos y feedloteros, digamos, del país. Hay industria de pollo, de alimentos balanceados, molinos harineros, que también nos confían, digamos, sus operaciones, con los cuales tenemos mucha interactividad, vendiéndole trigo, comprando sus productos, buscando calidades. Un poco la especialidad nuestra es justamente esa, digamos, es la de, un poco yo siempre digo, es la del médico. Uno va al médico y dice, bueno, me duele. Bueno, a ver qué te duele, qué necesitas, qué mercadería tenés, qué logística tenés, qué problemas necesitas solucionar, y un poco nosotros es esa atención personalizada la que nos diferencia un poco del resto. Operamos con más de 100 compradores dentro del mercado local. Tratamos de brindar un servicio integral, como les decía antes. Tenemos un servicio de canje que le prestamos a toda nuestra red. Tenemos incorporada a través también de ALZ Semillas un negocio preparado para la logística, para poder generar negocios en origen, donde le brindamos ahí alguna asistencia y competitividad al negocio, justamente desde el lado del transporte, en las diferenciaciones de las tarifas, en los pagos de esos fletes. También tenemos una asistencia financiera a través de Sólido MSGR, a través de la SGR. Nuestros clientes pueden financiarse. De hecho, bueno, ayer estábamos hablando, por ejemplo, que a través de un negocio justamente financiero podríamos estar vendiendo soja en el día de ayer, que valió $380 en el mercado, arriba de $400, justamente a través de estas herramientas y de estos negocios. Y un poco lo que les comentaba antes, o sea, tratamos con el grupo comercial y dentro del grupo de empresas de prestarle un servicio diferenciado y referenciado al negocio y a la necesidad que tengan los clientes. Contamos con transparencia y digitalización de los procesos. Como les decía antes, cada comercial tiene una atención personalizada y un seguimiento de los negocios. En la parte administrativa también contamos con una nueva extranet que justamente lanzamos esta semana para brindarle mejores servicios, mejor información sobre sus cuentas corrientes, sobre los contratos, sobre las descargas que van llegando a los distintos contratos, facturaciones. Tenemos una administración muy ordenada con un seguimiento también muy, digamos, a diario y muy personalizado de las descargas que van llegando, de las liquidaciones que se van haciendo, muy a conciencia. Tenemos digamos, información ágil, rápida y precisa de los mercados. Nosotros usamos muchas listas de difusiones de WhatsApp, muchos estados en donde les presentamos información a los clientes, alternativas de negocios. Nosotros estamos suscritos también a un par de agencias de información en donde tenemos prácticamente la información online. Hoy en día con el celular uno ve los estados de cultivo en Estados Unidos, ve una manifestación
en China o ve, digamos, un incendio que fue provocado a lo mejor por un misil en un trigo en Ucrania. Digamos, eso pasa a diario, se ve todos los días. Es información que estamos analizando constantemente. Nuestros operadores, digamos, están detrás de esa información y tratando de generar y mirar un poco la tendencia que va teniendo el mercado. Y como le contaba antes, hemos desarrollado Kira Pagos, que es nuestro canal digital, digamos, en una app. Kira Pago es la billetera del campo, donde podés tener tus pesos y tus granos en un solo lugar. A través de esta app también podés cargar tus órdenes de negocio. Ahí tenés, en media hora vas a tener como máximo una respuesta, digamos, a la carga de tus órdenes. Vos podés manejar tus negocios, ponerle base, ponerle cantidades, tipos de negocio que querés realizar, si lo querés realizar a precio. Ahora más adelante le voy a mostrar una presentación un poquito de cómo funciona la billetera, pero con eso, digamos, tratamos de poner la información en la mano, en su celular. Tienen ahí también toda la gestión de negocios, pueden ver la cantidad de negocios que tienen abiertos, pueden hacer la solicitud de cupos, de logística para entregar los camiones a puerto para cumplir esos negocios. Se pueden descargar contratos, ver las cuentas corrientes. Bueno, en fin, le da al productor la posibilidad de administrar y de negociar directamente a través de la app con sus granos y con sus contratos, digamos, estar en contacto directamente también con nuestros operadores. Nuestro desarrollo, digamos, del negocio del corretaje se basa justamente en la red de agentes y distribuidores que tiene todo el grupo ALZ Agro, con más de 300 distribuidores en el caso de ALZ Semilla, con más de 150 distribuidores en el caso de ALZ Nutrientes. Tratamos de tener un plan de fidelidad para con ellos, digamos, brindándole toda la paleta de servicios y de bienes que podemos ofrecerles. Eso nos provoca una relación de confianza, de trayectoria que recorremos juntos. Día a día se va generando vínculos, negocios y buenas relaciones, digamos, con nuestros clientes y nuestros proveedores. Y eso les diría yo que es un poquito, digamos, el bien más preciado que tenemos, justamente la confianza y la trayectoria que recorremos junto a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Como les decía antes, bueno, Kira Pagos es para nosotros el medio que vino a ser un poco más disruptivo, digamos, a lo tradicional, a una operación de corretaje tradicional. Nosotros justamente tratamos de brindar un servicio diferenciado, como les decía antes, a través de negocios diferenciados, a través de tipos de operaciones y de visiones de negocios que hacemos en conjunto con el grupo. Y bueno, una manera disruptiva también de presentar, digamos, nuestra empresa fue a través del desarrollo de toda esta tecnología nueva, de tener Kira Pagos, de darle mayor manejo y mayor transparencia a las operaciones con nuestros clientes. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito ahora de qué se trata Kira Pagos a través de este videito. Bueno, ahí le dice un poco la presentación de los negocios que se pueden hacer y el contacto que pueden tener, digamos, otro contacto digital con nuestra mesa de negocios, con sus operadores que hablan habitualmente por teléfono, que se envían WhatsApp, digamos, habitualmente a la mesa de negocios. Bueno, otra manera de contactarnos con nosotros es a través de nuestra billetera Kira Pagos. No sé si quedó alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer, digamos, pero un poco, digamos, resumido y tratando de apresurar los tiempos, les contamos qué hacemos desde ALZ Mercado. Los ahorros, ahí está Matías, conocedor de Kira Pagos, dice, Adrián, te faltó comentar que ahorrás plata con Kira Pagos.
Sí, bueno, un poco justamente Kira Pagos, por ser billetera y estar, digamos, bajo la reglamentación del BCRA, no, en cuentas unipersonales, digamos, de personas físicas, no hacemos retenciones sobre los impuestos a los créditos y a los débitos, y tampoco estamos obligados a hacer retenciones de ingreso bruto, con lo cual ahí también hay un beneficio, digamos, hacia nuestros clientes unipersonales que se den de alta en Kira Pagos. Sí, sí, la verdad que la parte de billetera de pesos, además de ser la parte de granos, una herramienta muy buena para comunicarse con mercados, negociar sus precios, gestionar cupos y demás, la parte de movimiento de pesos, el poder usarlo como una cuenta bancaria, hoy tienes cero comisiones, no hay comisiones ni de mantenimiento, ni de movimiento, ni nada, absolutamente cero. Las personas físicas, los que desarrollan sus negocios como personas físicas, no tienen retención de impuestos a los débitos, con lo cual eso es un ahorro tremendo, el poder cobrar los granos al CB Cortabú de la billetera y que el peso que entra es el peso que queda sin ningún tipo de retención impositiva, eso es algo que no tiene comparación. No, Y sin duda. que por ahora, como decimos siempre, por ahora, las retenciones de ingresos brutos no afectan a la CB Cortabú, eso en algún momento va a cambiar, pero por ahora no afectan. Entonces, empresas o personas humanas que hacen su actividad no tienen retenciones de ingresos brutos, eso sabemos que es un peso bastante importante en las operaciones, en los gastos bancarios. Y Adriana, ahí Matías dice también, la estrategia para sacar $20 más por tonelada con la SGR. ¿Querés comentar algo ya que estamos? Bueno, si quieren les comento, bueno, ahí a través, digamos, de nuestra operatoria en los mercados de futuro, tanto de granos como de dólar futuro, se puede pactar un precio en pesos, que ayer, por ejemplo, para la posición noviembre, si mal no recuerdo, se podían conseguir precios, digamos, superiores en pesos, y un poco por lo que comentaba, por ejemplo, para hacer entrega disponible con pago a fin de año, la soja estaba a 67.615 pesos, un poco atando la operatoria. Ahí el cliente puede cerrar un contrato en esos valores. Ayer podía cerrar un valor en 67.615 pesos. El cliente cerraba el contrato, entrega la mercadería. Contra esa mercadería nosotros le podemos entregar un cheque a la fecha de cobro una vez que la mercadería está descargada, y el cliente él puede ir con sus cheques a la SGR, a Solidum SGR, descontar esos cheques, y la tasa de descuento de esos cheques es inferior a la tasa que está cotizando justamente el dólar futuro en ROFEX, y esa diferencia de tasa le representa esos $20 de diferencia que tendría si negociara de esta manera. O sea, si el productor vende los granos hoy a $380 como está en el mercado, y los cobra $380. Si entrega los granos, los vende a futuro y hace esta operatoria a través nuestro y descuenta sus propios cheques en Solidum SGR, ayer hubiese obtenido $407 por esta operatoria. O sea, son negocios que justamente armamos desde Solidum y desde la mesa comercial puntualmente, digamos, donde se plantean este tipo de operatorias, o donde por ahí hay algún desfasaje en el mercado que nos permite justamente capturar precio. Y eso también va todo a favor del cliente, se opera en cabeza del cliente, con lo cual, digamos, lo único que nosotros ganamos en eso justamente es la comisión del corretaje, de la operatoria de corretaje, que muchas veces se ve disminuido justamente por este tipo de negocio. O sea, hoy $20 representan muchísimo más, digamos, que la comisión de una operatoria de corretaje. Bueno, No sé si hay alguna otra pregunta. sí, a ver, impecable. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un excelente Día del Amigo. Tanto, bueno, los que formamos ALZ Agro realmente estamos a diario y tenemos un contacto
muy amistoso, así que muchas felicidades para ustedes. Y bueno, seguimos en contacto en estas charlas mensuales, haciendo un poco el seguimiento, digamos, que nos brindan a través de Carlos Egiaro y todos los análisis que hacemos con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por quedarse esta prácticamente hora y media y nos vemos aproximadamente en 20 o 25 días. Un saludo a todos y, como dijo Adrián, que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.